Bendiciones a todos. Hemos llegado a nuestro 30º día de ayuno, nuestro día número 30 de ayuno. Y la reflexión del día de hoy es honrando a Dios como hijos. Señor, quiero darte las gracias por darme la dicha de ser hija. Ayúdame a honrar a mis padres como tú lo mandas y a obedecerlos, oh Dios. Gracias por los padres que me diste, Señor, porque a ti te plació y me los diste conforme a tu voluntad. Aleluya. Honrando a Dios como hijos. Deuteronomios 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Fíjese que esta es una orden, un mandato, y las ordenanzas se deben obedecer, no se cuestionan, más sobre todo cuando vienen de parte de Dios. La otra palabrita que está allí es como, o sea, según, conforme Jehová te ha mandado. O sea que debo honrar a mis padres, no como yo lo crea conveniente, sino más bien según la voluntad de Dios. Después, fíjese, viene una promesa. ¿Y a cuánto no nos encantan las promesas? Pero resulta que cada promesa es acondicionada, o sea que consta de una condición. Tengo yo que hacer algo para recibir esa promesa. Y la promesa es para que sean prolongados tus días. O sea, para que tus días de vida sean llenos de satisfacción y con la bendición de Dios. Y dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, para que tengas éxito en aquello que está dentro de la voluntad de Dios y tú te encuentres en ello haciéndolo. Obedecer a nuestros padres es nuestro deber principal, desde nuestra niñez hasta que somos jóvenes. Fíjese, dice, pero el honrar a nuestros padres debe de ser continuo aún después de ellos muertos. Una manera de demostrar cómo honramos a nuestros padres es ayudándolos en momentos de necesidad económica. Si lo necesitan, cuando estén enfermos y no puedan valerse por sí mismos, nosotros estar ahí para ayudarlos. Y sabe, otra manera de honrarlos es también transmitiendo sus valores espirituales, así como ellos inculcaron en nosotros, de la misma forma como ellos nos inculcaron. Entonces, honrar implica todo lo que un hijo haga en su vida. Por ejemplo, en tu trabajo, en nuestro trabajo como empleados, podemos honrar a nuestros padres haciéndolo con excelencia. ¿Sabe que conozco a una familia que son tremendos y los admiro mucho? Son puntuales, respetuosos, honestos, hombres y mujeres de palabra. Y yo siempre le digo a él, wow, sus padres sí que le supieron criar. Esta familia, su actitud, su proceder, traen alabanza a sus padres. Otra forma también es de nosotros honrar a nuestros padres. ¿Cómo le hablamos a nuestros padres? De una forma enojada, de una forma sin consideración, sin amor. ¿Cómo practicamos los valores espirituales o morales? Preguntémonos, ¿estoy yo honrando a mi papá y a mi mamá? ¿Estamos honrando a nuestros padres? También a través de nuestro comportamiento. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tú hablas, ¿Cómo vives? En el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas se mencionan varios ejemplos de personas que honraron a sus padres aún después de muertos. Está un Salomón, un Josías, un Ezequías, un Josías. Dice la palabra, y ellos hicieron lo recto delante de Jehová, siguiendo los caminos de David su padre. Esto es honra, que aún después de muertos sus padres, se les da fama por la actitud de sus hijos. Ok, vamos al libro del Génesis, al libro de los comienzos, en el capítulo 9, 18 al 29. Ahí nos habla de la descendencia de Noé, Cam, Sem y Jafet. Dice que cuando salieron del arca, Noé plantó uvas, o sea que hizo un viñedo. Y después dice que él comió de lo que produjo con sus manos. Pero ¿qué pasa? Se sobrepasó. Pasó los límites al punto de emborracharse. Y sabe que cuando una persona se emborracha, se embriaga,
pierde la cabeza, pierde los estribos, a tal punto que dice que Noé terminó desnudo en medio de la tienda. Pero fíjese, antes de suceder esto, dice la palabra que Noé era un hombre justo, el único hombre justo entre los habitantes de ese tiempo. Entonces, esto determinó que Noé era un hombre justo. Entonces también nosotros como padres, ¿qué podemos entender aquí? Que aún los hombres justos, que aún los padres justos, también pueden cometer imprudencias. Y dice la palabra que Can entró a la tienda y vio a su padre desnudo y se burló de él. En vez de cubrirlo, llamó a sus hermanos para que ellos también se burlaran. Y dice que estos tomaron la actitud correcta, cubrieron sus rostros, caminaron a espaldas y taparon la desnudez de su padre. Mas sin embargo, cuando se levantó Noé, cuando se despertó y ya estaba en sí, que se le había salido la borrachera, la goma, dice que él se enojó tanto con Can que profirió una maldición contra él. Como hijos, no tenemos, nada nos da el derecho de reírnos, de burlarnos, de señalar los defectos de nuestros padres, porque nuestra actitud puede provocar a nuestros padres a ira y ellos pueden entonces declarar una maldición sobre nosotros. Tengamos cuidado, por favor. Efesios 6 del 1 al 2 dice: hijos, obedeced al Señor. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres en el Señor. O sea, obedezcamos al Señor como le agrada, obedezcamos a nuestros padres como le agrada a Dios, porque esto es justo, agradable, correcto, conveniente. Y fíjese, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y el mandamiento es este: honra a tu padre y a tu madre. Y fíjese que honra y obediencia son dos palabras diferentes. Obediencia significa cumplir lo ordenado y honra significa mostrar respeto y amor. Ahora bien, ponga atención, los hijos no están obligados a obedecer a Dios, no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Es más, los hijos adultos no se les pide que se subordinen a sus padres dominantes. Vamos a leer en Juan 2 del 1 al 4. Dice: al día siguiente se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús también estaba presente y sus discípulos. En esa celebración, ¿qué pasó? Se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ay, hijo, mira, se acabó el vino, haz algo. Entonces, ¿sabe qué Jesús le dijo? Le responde a su madre: mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué te pasa? Aún no ha llegado mi hora. O sea, no es el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros como padres queremos presionar, obligar y hasta manipular a nuestros hijos para que hagan conforme a nuestras emociones o perspectiva. Pero fíjese bien la actitud de Jesús. Honró al Padre por encima del pedido de su madre. O sea que habrán momentos en nuestras vidas donde no estamos en la obligación de obedecer a nuestros padres, sino más bien saber cuál es el tiempo y la voluntad de Dios y obedecer a Dios por encima del pedido o la exigencia o la voluntad de nuestros padres. Y aquí Jesús ya tendría más de 30 años, ya era una persona adulta, pero sin embargo, fíjese, cuando Jesús está allí en la cruz, ya moribundo, honra a su madre, teniendo cuidado de ella, mostrando el cuidado de ella, dejándola a cargo en las manos de su discípulo amado, de Juan. Y si nos vamos atrás en la niñez de Jesús, dice que cuando tenían 12 años, vinieron a Jerusalén para adorar en el templo. Y siempre regresaban a Nazaret o a su lugar de destino en caravanas. Resulta que María pensaba que él iba con los niños. Cuando se da cuenta y se percata que Jesús no estaba en la caravana, se regresa con José a Jerusalén. ¿Y sabe dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los maestros de la ley. A lo que María le llama y le dice: hijo, ¿por qué nos hiciste esto?
Jesús le dice: es que no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero sin embargo, fíjese, dice la palabra que Jesús regresó con ellos y les estuvo sujeto de continuo, regresó a Nazaret. Bendito Dios. Entonces estamos viendo que hay momentos donde es nuestro deber obedecer a nuestros padres, pero hay momentos cuando somos adultos donde ya el obedecerles no es un deber, pero honrarles sí, hasta que ellos mueran. Hay muchas formas de demostrar honra a nuestros padres. En la forma, cómo les hablamos, con respeto, cómo nos dirigimos a ellos, respetando las reglas establecidas al obedecerlas, por muy insignificantes que éstas nos parezcan. Y cuando les obedecemos, cuando les desobedecemos, eso provoca ira en ellos. Tenemos que también honrarlos de formas espontáneas. Expresémosle gratitud, dediquémosle tiempo. ¿Cómo le expresamos ese afecto espontáneo, ese cariño? Un abrazo, un te amo, un beso. No tenemos que esperar a un día del padre, un día de la madre o una fecha de cumpleaños para decirle cuánto le queremos. Seamos expresivos a diario. Cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo. Digámosle a nuestros padres en cualquier momento: gracias, te amo, un abrazo. La Biblia está llena de hijos que honraron a sus padres. Fíjese, está un José que era obediente a sus hermanos, que era obediente aún a pesar de que sus hermanos lo obedecían. Él era obediente a su padre. ¿Qué dice la palabra? Que Jehová estaba con José en todo lo que hacía y lo hacía prosperar. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Dice que estando en la casa de su padre, un día se rebeló contra este y se fue. Pero ¿sabe qué? Allá cuando se vio en la condición, él recapacitó. Y dice que regresó a la casa de su padre. Él estuvo sujeto, estuvo obediente. Vemos entonces que se fue de casa, se rebeló, no obstante no se mantuvo en esa misma condición. Regresó, pidió perdón y fue restaurado. Y le estuvo sujeto a su padre. Hemos visto 4 casos en la Biblia y hay más. El de Can se burló, provocó a su padre a enojo y lo maldició. El de José, que fue obediente y su vida fue prosperada. Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia y honra. El hijo pródigo, que aunque se rebeló, recapacitó y volvió y estuvo sujeto a su padre. Como hijos, vamos a honrar a Dios, obedeciendo y honrando a nuestros padres a la manera de Dios. Que Dios nos ayude. Aleluya.